¿Cómo están? Bishenikesh Laktzilesh, con Shokiklemayat Ana. Vamos a leer textos en la lengua maya. El día de hoy vamos a revisar este hermoso libro, Los verbos del maya yucateco actual, que el autor es Fidencio Briceño Chel. Bien, pues aquí nos vamos a enfocar directamente en la parte de los pronombres. Me pareció muy importantísimo este libro que anteriormente había publicado una liga para que lo puedan descargar e ir practicando. Pero bueno, nos vamos a enfocar en los pronombres en la lengua maya. Los pronombres aquí, según nuestro autor, pronombres de la lengua maya actual, dice, se puede decir que actualmente hay 3 grupos de pronombres en la lengua maya de la península. Lo considera él como independientes o en su caso, enfáticos, dependientes y sufijados. Entonces, en primera instancia veremos los pronombres independientes, que bueno, se conceptualiza que son aquellos que pueden aparecer solos sin estar dentro de alguna oración, o sea que por sí solos pueden significar, dice, por lo tanto son los empleados para responder algo muy importante, dice, por lo tanto son los empleados para responder a preguntas. Enfatizan tanto a un sujeto como a un objeto ya marcado con algunos otros pronombres. Los pronombres independientes son las siguientes. Entonces lo clasifican de esta manera. Entonces los pronombres, como ya lo leímos, independientes, no requiere que esté acompañado, por sí solos tiene un significado, ¿no? Bien, entonces comenzaríamos con singular, primera persona. Vamos a reducir para que lo veamos. En singular serían primera persona, que significa ten, en maya sería yo. Ten, yo. Segunda persona, tech, tú. Y la tercera persona, leti, él o ella. Bien, pasamos en la siguiente, la parte donde dice plural. Primera persona, en plural sería toon, nosotros o nosotras. Y segunda persona, teesh, que significa ustedes. Teesh, ustedes. Y tercera persona, letiob, ellas o ellos o ellas. Bien, ese sería la parte primera de los pronombres independientes. Como vuelvo a repetir, puede aparecer solo sin estar dentro de alguna oración. Entonces, pues ahí tienen. A lo mejor más adelante vamos a hacer un video para que hagamos ejemplos con tales pronombres, ¿no? Bien, los pronombres dependientes son aquellos que no pueden aparecer solos. Son aquellos que no pueden aparecer solos. O sea, que requieren necesariamente que los acompañen, sino que siempre están dentro de alguna oración y se emplean para marcar el sujeto de una oración, es decir, indican quién realiza la acción dentro de una oración. Muy interesante este concepto. Hay dos grupos de pronombres dependientes. Uno que se usa para conjugar verbos iniciados con consonantes y otro utilizado para conjugar verbos con vocal inicial. Los pronombres dependientes usados para conjugar verbos iniciados con consonantes son las siguientes.
Entonces aquí muy importante en este cuadro, vamos a ver en primera lo que menciona textualmente. Vamos a conjugar verbos iniciados con consonantes, que este cuadro, como hemos visto. Entonces en primera persona dice, primera persona es in, que significa yo. Segunda persona, la a, que significa tú. Tercera persona, que sería u, él o ella. La primera persona en plural sería ka, nosotros o nosotras. Y luego viene la parte de tercera persona, sería la a, pero en la palabra que lo va a acompañar debe tener la terminación esh, que entonces esto le da un valor que se refiere a ustedes, ¿no? Y por último, tercera persona, la u, pero que la palabra que lo va a acompañar debe terminar con o para que entonces podamos diferenciar que se trata de ellos o ellas. Pero bueno, no se preocupen, aquí hay un ejemplo que nos pone el autor y que pues me suena muy interesante. Por ejemplo, aquí maneja el verbo hanal, que se conjugaría con el aspecto habitual como y aparece de esta siguiente manera, aspecto habitual. Entonces este cuadro, si ustedes quieren aprender, sería muy importante anotarlo allá en una libretita e ir combinando las palabras para sacar pues el significado, ¿no? Y ir practicando en la escritura. Entonces aquí dice kin hanal. Por ejemplo, in, ya se dieron cuenta que se refiere a yo. Entonces, kin hanal. ¿Quién está haciendo ese hanal? Dice, ¿quién está comiendo? Kin hanal, yo como, dice. In se refiere a yo. Kahanal, dice, venimos en este cuadro, kahanal, ya inmediatamente ya sabes que se refiere a tú. Tú comes. Kuhanal, dice, él o ella come. Regresas en este cuadro, te das cuenta, ku se trata de él o ella. Entonces, él o ella come. Y luego dice, khanal. Khanal. Nosotros o nosotras comemos. Otra vez en este cuadro venimos la K. Entonces, así suena canal. Canal. Nosotras o nosotros comemos. Posteriormente, esto es lo que yo les mencionaba, cómo hacer la diferenciación. Luego dice kanaleesh, kahanaleesh. Entonces, si vamos en esta regla, te das cuenta que está la A y la palabra que lo va a acompañar debe tener la terminación esh para identificar lo que se refiere a ustedes. Entonces, como en este caso, kahanaleesh, ustedes comen. Kuhanaloob, kuhanaloob, ellos o ellas comen. Entonces, te das cuenta que en la regla, pues bueno, u y terminación o ob de la palabra que lo acompaña, y ahí nos damos cuenta que se trata de ellos o ellas, ¿sale? Entonces puedes buscar otra palabra que podría ser, por ejemplo, shimbal, caminar, kin shimbal, yo camino, ka shimbal, dice tú caminas, y así sucesivamente el ejemplo, ¿no? Inshimbal, yo camino, tú caminas, eso es un ejemplo. Bueno, posteriormente, aquí algo muy importante que siempre nos han preguntado en el grupo, que por qué algunas de las palabras lleva W y otro lleva Y. ¿Por qué? No lo entiendo. Entonces, aquí muy claramente volvemos a repetir. En los pronombres dependientes, aquí lo menciona, para conjugar verbos
para conjugar verbos, pero que inician con vocal. Verbos con vocal inicial, dice. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta por qué la importancia de que lleva W y lleva Y. Entonces, los pronombres dependientes para conjugar verbos iniciados con vocal son las siguientes, que sería lo mismo, lo único que se le va agregando es la W. Entonces, esta es la regla principal. In va a acompañarlo con una W que significa yo, A con una W que significa tú, U con una Y, él o ella. Posteriormente en plural, pues ya vamos viendo también la K, nosotros. En este caso, pues ya allí no se le agrega ni W ni Y, ¿no? Y en el caso de la segunda persona, en plural sería la A. Y la palabra debe estar acompañado con W y su terminación debe decir ESH, y ya nos damos cuenta que es ustedes. De nueva cuenta, tercera persona, la U, en este caso aplica Y y la terminación OOB, ellos o ellas, y vamos a ver el ejemplo, ¿no? El verbo alcab, que significa correr. Esto al momento de conjugarlo con el aspecto habitual, pues da este resultado. Veamos la regla, observen nada más. Kinwalkab dice. Entonces la regla inmediatamente es in y W, pues ya sabemos que se refiere a yo. Kinwalkab, yo corro. Luego la siguiente dice Kawalkab. Vamos en la regla, nos damos cuenta, es AW, Kawalkab, tú corres. La tercera dice Kuyalkab, él o ella corre. Entonces aquí nos vamos en la regla, es la U y la W, él o ella corre. Entonces aquí, y luego la siguiente, en el caso de plural, dice Alcab. Aquí ya no se le agrega ninguno. Este sigue siendo igual. La palabra Alcab solo se repite. Entonces aquí solo se le agrega Alcab. Alcab, que sería nosotros o nosotras corremos. Y revisamos la regla, pues justamente es K. Nada más. En la siguiente, segunda persona, sería Kawalkabeesh. ¿Se dieron cuenta? Kawalkabeesh. Lleva la W, se le agrega Alkab y su terminación Eesh, que lo identifica que hace referencia a ustedes. Entonces, ustedes corren. Y por último, Kuyalkaboob. ¿Se dan cuenta? La U, la Y, Alcab, le agregamos Alcab y terminación OOB, ellos o ellas corren. Entonces aquí lo importante es que vayamos revisando la regla. No sé si fue quedando claro que entonces todas las palabras que inician con vocal, como por ejemplo podemos decir it's in, que en este momento al hacer combinaciones con en estos pronombres dependientes, adopta esta parte. Por ejemplo, in witzin, mi hermanito, a witzin, tu hermanito, uyitzin, su hermanito, kwitzin, itzin, dice itzin, nuestro hermanito, Akuitzinesh, dice nuestro hermanito, dice, y así sucesivamente, ¿no? Aquí es donde pues vamos a ir diferenciando, no es hacer la combinación correspondiente, ¿no? Posteriormente, pues bueno, vamos a ver la parte de los pronombres sufijados. Bueno, quiero tratar de terminar con este video para ir entendiendo que hay pues tres maneras de pronombres. Los pronombres sufijados son aquellos que pueden funcionar como objeto o como
sujeto de una oración, aunque la mayoría de las veces juegan el papel de objeto directo. Hay algunos aspectos como el completivo intransitivo y el futuro indefinido intransitivo que lo utilizan como sujeto de la oración. Dice, como su nombre lo indica, estos pronombres se sufijan dentro del grupo verbal, es decir, se colocan después del verbo y por lo general son el último elemento de dicho grupo. Entonces vamos a ver los ejemplos. Aquí no hay mucho pierde. Si se dan cuenta, los pronombres en, ech, tech, o sea, es casi lo mismo, ¿no? La única diferencia es que ten, pues como que nomás es una parte la que está agarrando, ¿no? Pronombres sufijados son las siguientes. Entonces, en, yo, ech, tú, hil, o simplemente se repite la palabra, él o ella. En plural, primera persona, o on, nosotros o nosotras, segunda persona en plural, teesh, ustedes, y tercera persona, o ob, ellos o ellas. Entonces, vamos a hacer la combinación para que lo entendamos. Dice, en su función de sujeto aparecen como el conjunto del verbo hanal, dice. En su función de sujeto aparecen como en la conjugación del verbo hanal, perdón. Comer en el aspecto completivo intransitivo. Veamos cómo se combina. Entonces dice, esto es cuando hace la función de sujeto, con la función de sujeto. Veamos. Hanal, que es comer. Entonces, hanal nahen. ¿Se dan cuenta? Aquí se agrega la parte de na en todas, hanal, na. Y se le va agregando la parte de lo que dice la regla. Ten, te, en, ech, il, o simplemente se repite la palabra, o on, eesh, o ob. Y entonces nos damos cuenta, hanal nahen, yo comí. Hanal nahen, yo comí. Hanal nahech, tú comiste. Hanal nahi, él o ella comió. Hanal nahoon, nosotros o nosotras comimos. Hanal naheesh, ustedes comieron. Hanal nahoob, ellos o ellas comieron. Entonces así es como puedes ir combinando las palabras. Por ejemplo, otro sería, por ejemplo, en correr, hace rato vimos correr. Aquí si ponemos correr sería alcab. Entonces, alcab nahen, yo corrí. Alcab nahech, tú corriste. Alcab nahil, él o ella corrió. Alcab nahoon, nosotros corrimos. Dice alcab naheesh, ustedes corrieron. Alcab nahob, ellos corrieron. Entonces tú vas a ir combinando. Pueden buscar las palabras en lengua maya y ya van haciendo la combinación. Ahora la parte que hace con la función de objetos son los mismos, la misma bueno, no son las mismas, ¿no? Aquí cambian un poquito. En el caso de en funciona como me, ech es te y hil se repite y hace referencia lo o la. Y pasamos en la siguiente. Aquí está. En la otra, on, nos, eesh, los o las, ob, los o las. Bien, veamos el ejemplo. Veamos un ejemplo con ello. Con la función de objeto directo, dice, aparecen como en las oraciones de abajo. Mira, observemos qué es lo que sucede. Entonces,
Aquí está en, me, tech, ech, este, ihil, lola, y on, nos, esh, las, los, ob, los, las. Entonces vamos a ver, con la función de objeto directo aparece como en las oraciones de abajo. Entonces dice, kawilik, kawiliken, tú me ves. Wilik viene de mirar o observar. Kawiliken, tú me ves. Kawilikech, yo te veo. Entonces se van a preguntar otra vez el W. ¿Se dieron cuenta? Ya lo vimos más adelante. Se repite la misma regla de W, Y, W y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí vamos a repetir. Kawiliken, tú me ves. Kawilikech, yo te... Kinwilikech, yo te veo. Kawilik, aquí solo es la palabra wilik, no lo acompaña nada. Tú lo ves o tú la ves. Kuyilikoon, kuyilikoon, él o ella nos ven. Kinwilikeesh, yo las veo, yo los veo a ustedes. Y por último, Kawilikoob, tú las ves a ellos o tú los ves a ellos. ¿Sale? Pues bueno, finalmente veamos cómo los pronombres independientes pueden aparecer como enfáticos. Aquí dice Kinhanal, yo como. Kinhanal, ten Kinhanal, dice. Yo como. Techkahanal, tú comes. Leti kuhanal, él o ella come. Tonkhanal, nosotros o nosotras comemos. Teeshkahanalesh, ustedes comen. Letiob kuhanalob, ellos comen. Esto en énfasis del objeto. ¿Sale? Pues bueno, la regla es muy importante, ahí no hay pierde. Énfasis en objeto directo, dice Kawiliken, tú me ves. Tú me ves. De hecho, aquí esta parte, perdón, hace la referencia, por ejemplo, Kinhanal, yo como. Kahanal, tú comes. Kuhanal, ellos o ellas comen. Hanal, nosotras, nosotros comemos. Kahanalish, ustedes comen. Kuhanalob, ellos comen. Y este último, pues bueno, aquí lo terminamos. Énfasis del objeto directo. Dice así, Kawiliken, tú me ves. Kawilikech, Kinwilikech, yo te veo. Kawilik, tú lo ves. Kuyilikoon, Kuyilikoon, ellos nos ven. No, ellos nos ven. No, ellos nos ven. Kuyilikoon dice. Él o ella nos ve, nos ven. Kinwilikeesh, Kinwilikeesh dice, yo los veo a ustedes. Kinwilikeesh, yo los veo a ustedes, dice. Kawilikoob, dice. Kawilikoob. Entonces tú los ves a ellos, tú las ves a ellas. Entonces, pues amigo, aquí con esto los dejo. Les recomiendo que pues revisen este libro y sobre todo apliquemos la regla, nada más la regla. Usemos la regla que nos piden y listo. La conjugación de las mismas de las palabras, pues bueno, nos van a ir dando un gran significado. Pues bueno amigos, espero que les haya servido esta lectura explicándoles y sobre todo la pronunciación. Un gran libro, Los verbos del maya yucateco actual, pues gracias a Fidencio Briceño Chel. Bueno, saludos, Cananta Baesh, Tujel Quintahueteles, hasta pronto.